Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Para mí es un placer estar con ustedes un miércoles más con una pequeña cápsula, programa del Centro de Oración del Sagrado Corazón aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Un programa, uf, úchala, híjole, qué bueno que me dices. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes en un programa más aquí desde la Ciudad de México. Nosotros pertenecemos al Centro de Oración del Sagrado Corazón. Mi nombre es Perla María Montaño y por el momento yo ejerzo la dirección en este centro. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Alcanzando la Unidad. Es un tema muy interesante y para compartir con ustedes me acompaña y está aquí nuestra directora del Centro de Oración que en Guadalajara, nuestra maestra querida Ruth Sánchez. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Perla, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con las personas que formamos la Sociedad del Centro de Oración y me encanta estar aquí compartiendo estos temas tan agradables que nos hacen crecer. Ruth, muchas gracias. A ver, voy a platicar un poquito con ustedes acerca de este tema, alcanzando la unidad. Como ustedes saben, la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, a la cual pertenecemos nosotros los centros y que pertenecen otros, estamos aquí dos representadas, otros 13 más, tiene la misión de sanación interior. Y entonces, ¿qué hay más allá de de esta sanación interior personal? Hay algo que es muy importante, interceder por los otros. ¿Cómo funciona esto? Voy a poner un ejemplo mío. Yo me doy cuenta que a través de los talleres, que yo tengo una herida de descuido en mi familia. Al darme cuenta que ese descuido que yo sufrí, tuve accidentes, estuve en peligro, sufrí abuso de parte de las personas que me cuidaban, abuso físico. Puedo entender perfectamente bien la situación de otro que ha experimentado el descuido en su infancia. Yo hago mi trabajo, la oración, los talleres, para sanar ese patrón, esa herida con la cual he vivido. ¿Y qué más? Y ahí está el qué más. A través de la oración de intercesión es cuando yo doy otro paso más en referencia al otro. Y implica varias cosas que ahorita Ruth nos las va a explicar y va a dar también su testimonio. Pero eso es importante. Eso nos hace seres humanos, nos hace caminar, dar un fruto positivo y grande hacia los demás para buscar esa sanación ya no mía, sino de ese grupo, de esa comunidad, ¿no? Entonces, sí, por eso queríamos platicar con ustedes acerca de este tema. Ruth, ¿qué nos puedes platicar? Sí, Adelante. Perla, gracias. Pues a mí me encanta que nosotros los cristianos podemos interceder por los demás hacia nuestro Padre Dios. Todos somos sus hijos y entonces podemos pedir por el otro, porque esto no sucede en otras religiones. Y nosotros, como cristianos, podemos levantar la voz para pedirle a nuestro Padre por alguna situación en la familia, por alguna situación en el país, también
pedimos por los que ya no están, por los que ya murieron. Entonces, es un don, es un regalo que podamos pedir por los demás y sabemos que somos un equipo muy grande que podemos interceder, perdón, pedir intercesión a la Santísima Virgen María. Podemos pedir también a los santos que son amigos de Dios, que ya están ahí con Él en el cielo y que pueden también pedir por nuestras causas. Entonces aquí en los centros de oración viene mucha gente a pedir ayuda, a pedir por su situación y nosotros podemos orar por ellas. Y eso nos une, nos hace que nuestro corazón vaya creciendo y a la vez también vamos nosotros recibiendo dones cuando pedimos por los demás. También nuestro corazón se va haciendo más santo, se va acercando a Dios y como intercesores estamos en gracia de Dios y estamos pues ayudando a los demás. Esto quiere Dios, que intercedamos y no nada más pidamos siempre por nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, podemos interceder, por ejemplo, es muy importante la intercesión como padres de familia, los matrimonios por el sacramento, tenemos esa fuerza, tenemos esos dones que Dios derrama en el sacramento del matrimonio y podemos pedir por los hijos especialmente. Y bueno, quienes tienen nietos por sus nietos. Yo recuerdo cuando nació mi primer hija, nació con una ictericia muy, muy elevada y no me dejaron sacarla del hospital. O sea, estaba toda su piel amarilla y dijeron que a lo mejor le iban a tener que cambiar toda la sangre y yo estaba llore, 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 porque era mi primera hija y mi esposo y yo hicimos una oración en la noche, la niña se quedó en el hospital, nosotros ya en casa y la pusimos en nuestras manos y luego se la entregamos a Jesús. A la vez las abuelitas, los abuelitos estaban pidiendo y la niña en 2 días el doctor dijo, pueden llevársela. Y nosotros dijimos, ¿cómo que pueden llevársela? Si no se la quieren llevar, se la pueden llevar. Entonces vimos que la oración es muy fuerte. Une a toda la familia. Claro. Todos yo creo que tenemos ejemplos. También, por ejemplo, a mí me operaron, tuve una cirugía importante hace 2 años y yo sentí la fuerza de la oración de aquí, de todas mis compañeras, amigas, hermanas del centro de oración y de todas ustedes, de toda la sociedad, y eso no hay cómo pagarlo. O sea, se siente ese amor y ese cuidado. No, a lo mejor no se ve tan claro, o hay acciones en las que sí lo vemos, pero es algo que no sabes ni cómo regresarlo porque es muchísimo amor el que recibe uno. Claro. Entonces, la intercesión nos une. Me ha pasado que pido por ejemplo, 2 amigas que enviudaron y aunque ellas no sabían, yo pedía y pedía y pedía y luego me doy cuenta que ellas se unen más a mí y entonces ellas no sabían que yo oraba por ellas y hay una unión Muy de grande. espíritu. Ajá. Claro que sí. Fíjate, yo quería comentarles a nuestros escuchas, a nuestros amigos, que la denominación cristianos nos la han usurpado las sectas de evangélicos cristianos. Y la denominación que, repito, cristiano se refiere a toda aquella persona Ujú. que tiene a Cristo como su Dios. Sí. Claro que hay muchas denominaciones, muchas religiones que son también cristianas, aunque sean hermanos separados, ¿no? Sí. Y esta tradición, bueno, antes que decirles de la tradición, quiero invitarlos, por favor, a que hagan y escriban sus comentarios en el chat. De veras, para nosotros es muy importante porque entramos en esa comunicación con ustedes. Si ponen un comentario,
A veces nada más nos saludan y nos da mucho gusto que nos saluden. A veces nos damos cuenta que están conectados de otros lugares, de otros países, y también es gratificante. Entonces pongan sus comentarios acerca de esto y si alguien tiene algún testimonio de la oración de intercesión, pues adelante, está el chat para ustedes. Yo les comentaba que esa tradición de interceder por los demás es una parte humana que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Recordemos que Abraham intercedió ante Dios por su sobrino, para que Dios manifestara su misericordia y no lo destruyera. Veamos a Moisés, que me fascina ese pasaje, ¿no? Que están en guerra porque van a entrar a la tierra prometida y entonces Moisés eleva las manos intercediendo, pensando, teniendo ese pensamiento cercano a la bondad, a la realidad que estaban viviendo, a las necesidades del otro. Y entonces se cansa porque veían que cuando bajaban las manos perdían y cuando alzaban las manos ellos iban ganando, los israelitas. Entonces estaba cansado y vienen otros para sostener las manos, para ayudarlo y no se cansara. Entonces, desde ahí vemos que la comunidad, la fuerza de uno por el bien del otro, tiene repercusiones, grandes repercusiones. A veces sentimos, o a veces yo en mi pensamiento catastrófico, pienso que cada vez el mal o situaciones no gratas nos invaden a raíz de problemas familiares, sociales. Y por eso es importante que hagamos esa unidad, tener ese objetivo común para que tengamos esos sentimientos, esa fuerza espiritual de la que también nos habla el Señor. Otro ejemplo, por ejemplo, es Nehemías. Nehemías estaban deportados, ya no tenían templo, ya no tenían rey, no tenían sacerdotes. Y ahí va Nehemías a decirle, por favor, al rey, ¿sabes qué? Mira, por favor, mira, está Jerusalén, no tiene templo, no tiene nada, no tiene murallas. Y Nehemías intercede ante el rey para que puedan nuevamente reconstruir Jerusalén. Pues, desde ahí estamos viendo cómo es importante. Y hablando de alcancemos la unidad, pues también es una invitación a todos nosotros, mexicanos, para unirnos en estos días que celebramos mañana y bueno, el jueves y el viernes, esta celebración de nuestra conformación como mexicanos. Y lo hemos visto, y antes era, pues pareciera un poco espiritual, un poco intangible, y ahora que hemos descubierto a través de la ciencia que la fuerza interior, el espíritu, el corazón unido, tiene una potencia mayor, ya no a nivel imaginación, sino a nivel electromagnético. Y eso se me hace fabuloso. Corazones unidos generan un campo magnético detectable en la ciencia de la fuerza que tiene. ¿Qué más nos podrías comentar, Ruth, de esas oración e intercesión? ¿Qué características tenemos que tener? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, Jesús nos dice en el Evangelio que tengamos confianza al pedir. Nos dice en Mateo 7, por ejemplo, nos dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama Dios le abre. Entonces Jesús nos invita a tener confianza, a pedir mucho, a pedir todo lo que necesitemos. Y Jesús nos enseña que Él
ora por los suyos, Él ora por Pedro, Él ora por toda su comunidad. En Juan 17 vemos que dice, yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Y le dice, Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, Jesús nos pone ese ejemplo que no solo Él pide, ay, Dios mío, pues ayúdame a cumplir mi misión, Padre bueno, sino pide por todos los que le ha dado el Padre, pero nos enseña a pedir y pues debemos de pedir también hasta por los enemigos, por los que no nos caen bien y por los que nos han ofendido. Y esta parte es muy difícil para todos, pedir por alguien que me ha ofendido y me ha lastimado, pero es lo que nos diferencia en el amor, pues, de quienes amamos a Cristo, que debemos de pedir también por ellos. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que hay que pedir por los que nos odian también. Sí. Y fíjate, ¿qué características que tengo que tener o a sensibilizarme para poder hacer oración e intercesión? Primero, yo me ayuda que yo haya experimentado una situación similar, porque entiendo perfectamente bien al otro. Por eso, en el amor de Dios nos entrega a su Hijo Jesucristo como ser humano, para que en su naturaleza de hombre, nosotros nos divinizamos porque tenemos la naturaleza de Dios. A veces pienso, ¿no? Que Dios se hizo hombre y que naturaleza humana era primero, pero no, en ese no tiempo de Dios, al saber que su hijo iba a ser hombre, no, ser hombre es ser divino. Y entonces y él pasó los sentimientos que como ser humano podemos tener para identificarnos con él y él con nosotros. Y de esa manera, en esa comunión, en esa unidad, pueda realmente ofrecerse por nuestros pecados, por nosotros mismos, por nuestras fallas. Por lo tanto, para hacer oración e intercesión, yo los invito a ser sensibles en el otro. Se llama misericordia. Sentir en mi corazón el dolor del otro. Y como lo siento el dolor, o la pena, o la preocupación, entonces yo entregada puedo pedirle a nuestro Señor por los otros, por nuestro país, por mi familia, por esto. Otro punto que es muy importante es ser totalmente desinteresado, porque digo, hay que se saque la lotería, que Ruth se saque la lotería, porque como me debe 10 millones, entonces al sacarse la lotería me va a dar lo que me debe. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no, ni me debe nada ni nada. Pero entonces en la oración de intercesión debe haber esa verdad, esa autenticidad, esa no intereses atrás de nuestra oración de intercesión, sino buscar el bien de lo que se está intercediendo. Entonces, es muy importante nuestra intención. A veces la tenemos oculta, pero tenemos que ser auténticos con nosotros mismos. Sí. Otra cosa de la oración de intercesión es la humildad. Permitirle que Dios siga siendo Dios para seguir actuando en las necesidades que yo le presente. Porque tal vez yo digo, híjole, no, por favor, que esta persona se sane y que se le quite, no sé, la fibromialgia o no sé, lo que pudiera tener. Y no me doy cuenta de los dones que están atrás de esa enfermedad. Entonces, esa sanación puedo pedirla integralmente, que la familia se una,
que le den una jerarquía más justa a lo que es dinero, salud, familia, derechos, intereses, que se den cuenta que, no sé, que se reconcilien tal vez algunas personas, que, que, que las personas tengan que trabajar en orden, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a cuidar a mi mamá? Pues no tú sí, yo sí, no, no sea así, ¿no? Distribuirse las actividades y todo eso que a veces se suscita a través de situaciones difíciles, también está ahí Dios y me son intercesiones para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad para lograr que ese inconveniente sea la semilla que sea bendecida, rociada por nuestro Señor, para que dé el fruto, un buen fruto, el fruto que Dios quiere para nosotros. Porque a veces, no sé, hemos escuchado, ¿no? Que se transgiversa un poco la palabra. Pide y se te dará. Ah, no, lo que tú quieres. Y yo pienso en mi mente, ¿no? Se me va a dar lo que yo quiero. Simplemente toca y se te abrirá. Entonces, y- pero en esta humildad tengo que permitirle que Dios sea Dios, sabiendo que sí va a actuar, quizá no a mi manera, pero que sí va a actuar, sí va a hacerlo, pero con esa insistencia, con esa autenticidad, con esa misericordia, con esa humildad, ¿no? ¿Tú qué más nos puedes compartir? Sí, sí, pero porque luego nos enojamos porque no se hicieron las cosas como nosotros queríamos, porque no me dieron este trabajo, o porque después de mucha oración por alguien que pedimos que sanara, no se sanó y murió. Pero como dices, es que hay una voluntad del Padre que sabe qué es lo que más nos conviene en ese plan de amor que tiene para todos. Y entonces por eso sí, hay que confiarnos en su divina voluntad. Nosotros oramos constantemente, hacer lo que nos toca, pero también dejar las cosas en sus manos y entender que se va a hacer conforme a su divina voluntad. Y entonces yo puedo tener esa paz de qué es lo que quiere Dios para mí, porque soy su hija y me ama. Entonces, pues sí, es con esa humildad que tú dices. Y bueno, hay muchas maneras que podemos prepararnos para orar por los demás. Hay que estar constantemente cerca de los sacramentos, hay que estar eh, visitando al Santísimo, leyendo la palabra de Dios, rezando el rosario, nutriéndonos para nosotros con esta cercanía, hablando con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesús, hablando, conociéndolo, y entonces en esa unión nosotros podemos llevar nuestra oración a mayor profundidad y entonces podemos pedir por los demás. eh, y también, bueno, ahorita estamos hablando de esta oración que es por los demás y que nos une, ¿no? Y también hay más oración pues, de agradecimiento, de alabanza, etcétera. Pero enfocándonos ahorita en esta oración que nos une, pues es muy importante que nos nutramos también, que no queramos nomás pues llegar o sea, si nunca nos acercamos, pues tiene que haber un proceso en el que nos vamos acercando a nuestro Padre. Claro, y yo quiero hacer énfasis, con ustedes en qué se relaciona, porque dicen, porque ahorita nos están invitando a hacer oración de intercesión, y normalmente en el centro de oración, pues, es la sanación interior, como les comentaba, donde llevamos a Jesús a nuestras vidas, o nosotros vamos a la vida de Jesús. Quiero volver a insistir, ¿cómo lo puedo relacionar? A ver, nosotros tenemos un taller que se llama Libre del Abuso. A raíz de ese taller me doy cuenta que yo sufrí un abuso verbal, y eso es verdad, abuso verbal, y que en ese momento mi adaptación, aparte de la codependencia, fue evitar el conflicto
no hablar o volverme una persona violenta, que eso no fue mi caso, pero pudiera ser a raíz de un abuso. Y cuando yo realizo ese trabajo de sanación interior, me doy cuenta de lo que experimenté y cómo respondo ahora a eso. Y darme cuenta implica que también a la vez, quizá de una manera diferente, he lastimado al otro. Y entonces, ahí está la unidad. Me conecta con vamos a decirle de una manera, mi abusador, conmigo como víctima, y yo como abusador y el otro como víctima. Entonces, estamos en una unidad de dolor, en una unidad de resentimiento, en una unidad tal que fácilmente puede seguir una cadena repitiéndose ese patrón que no había yo detectado. Al darme cuenta, puedo hacer oración de intercesión por mi agresor, porque también tiene su historia. Tal vez no la sepa, tal vez sí. Y hacer oración de reparación a los cuales dañe, ¿no? Entonces, ahí está esa unidad que complementa y engrandece este trabajo que realizo de sanarme mis heridas, de mostrarle a nuestro Señor dónde está mi dolor. Porque es un dolor que yo experimenté, pero es un dolor de lo que yo ocasioné, ¿no? Y puedo entender que tal vez mi abuela también lo experimentó, y entonces puedo interceder también por nuestros ancestros. Y también nuestra iglesia, nuestra fe, nos invita a pedir por las almas del purgatorio, ¿no? Y si sé que yo actué en mi ignorancia a través de mis heridas, me puedo preguntar, ¿cuántas almas del purgatorio no estarán también ahí sufriendo, viviendo, porque solo por la gracia de Dios llegué al centro de oración, solo por la gracia de Dios llegué a un grupo de autoayuda, gracias a las gracias de Dios tuve una dirección espiritual, gracias a o sea, cada quien tengamos, gracias a Dios, hubo un párroco que me guió, ¿sabes qué? Gracias a Dios tengo una comunidad de amigos que orientan, que nos, pues sí me sostienen, me llevan, ¿no? Entonces, mm, ahí está la unidad, por eso alcanzando la unidad a través de la oración de intercesión para poder crecer, no solamente yo, sino crecer también como sociedad, como iglesia. Sí, Ruth. Sí, Perla, y tantas, bueno, no sé, tantos testimonios que tenemos, por ejemplo, ahorita que dijiste, pedimos que ya viene el 2 de noviembre por los que ya se fueron, y tantas personas, como dicen, nosotros tenemos esas herramientas ahora, pero tanta gente que no la tuvo y que a lo mejor está ahí abandonada, tantas almas que les falta un pasito a lo mejor para llegar al cielo y que si nosotros oramos, nuestra oración es poderosa, es escuchada y muchas almas van a salir del cielo. Por ejemplo, con la coronilla de la misericordia, es una oración que Jesús le pide a Santa Faustina que rece constantemente por las almas que están muriendo. Y entonces hay por ahí un testimonio de una escritora española que se llama María Vallejo Nájera. Y ella dice que se iba un tiempo de su vida, se iba a un hospital y directo cuando le avisaban que había un moribundo, se iba al lado de su cama a rezar la coronilla porque es promesa de Jesús. Entonces tenemos tantas maneras en que podemos colaborar con nuestra iglesia. O sea, no quedarnos en yo y lo que me rodea nada más, a lo mejor pido pues por mi esposo, por mis hijas, que también hay que pedir, que es muy importante, pero ver más allá, ver que somos hermanos todos y somos, pues sí, la iglesia, que estamos aquí peregrina y bueno, los que ya están en el purgatorio
pues interceder, orar por ellos, aunque por nuestros antepasados y por los que no conocemos. Y pues hay tanto, tanto por qué orar por la paz de otros países y ahora, pues de nuestro país. Bueno, cada uno en el país en el que esté, nosotros aquí en México necesitamos mucha oración por la paz también aquí en nuestro país. Entonces, hay tanto, tanto por qué pedir y sí somos escuchados. Sí importa, no es lo mismo que no hacer nada o decir, ay no, como, ¿para qué pido por ese pueblo que está tan lejos, inundado, o por ese lugar donde tembló y, o sea, a mí me queda tan lejos? La oración sostiene, el amor de Dios se expande para todos y al intercesor también lo llena ese amor de Dios, esa paz también. Entonces, es importante que estemos activos en la oración de intercesión por el otro, para ser unidos, para sanar. Sí. Otro punto que quizá no mencioné, no sé, no mencioné, también hay que ser específico. Por eso relacionamos la oración de sanación interior, que es la misión de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, con esto. Por ejemplo, si yo viví, por ejemplo, no sé, un abuso sexual, no es solo por la gracia de Dios, no fue mi caso, pero yo puedo ofrecer mis, mis oraciones, mis actos, porque puedo estar en unidad con todas aquellas mujeres o niñas o adultas, la como sea, que sufrieron el mismo tipo de abuso sexual. Porque yo siento, ya sé en el alma ese dolor, esa sentidos de vergüenza, de humillación, de impotencia, de incapacidad, de no escucha, de no comprensión, o sea, todo lo que puede venir con esto, yo ya lo experimenté. Entonces, ya tengo ese, no se llama don, ya tengo esa capacidad para poder pedir por esas mujeres. Y en ese instante que doy ese paso de herida, sanación, oración e intercesión, en ese momento, ese dolor tan grande está dando un fruto poderoso, real y magnífico para toda la iglesia, para toda la humanidad. Y entonces, en lugar de decir, esto fue fatal, en ese momento tiene esa parte divina de sacar un buen fruto de una mala semilla. Y al hacerlo, me estoy uniendo en espíritu con todas aquellas mujeres. Y entonces esa unidad espiritual, emocional, que no vemos, pero sí está. Y, entonces se tiene ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a sacar frutos de esas semillas que hemos detectado en lo largo de nuestra vida, que no fueron nutricias, pero que a través de esta oración, bueno, primero a través de la sanación y después a través de la oración de intercesión, va a poder dar frutos magníficos, nos demos o no nos demos cuenta. Ruth, ¿con qué te gustaría terminar este programa? Pues Perla, con la necesidad de vernos todos como hermanos, de sentirnos hermanos y pues de trabajar uno por el otro. Hay hechos en concreto que podemos hacer por el otro y uno de estos es pues el orar. Y qué bonito es aquí el trabajo que se realiza en los centros de oración, porque primero nosotras ya sanamos, llegamos igual que todos, que todas, sanamos
esas heridas de abuso, ese niño interior. Y entonces nos sentimos tan contentas, nos sentimos que vamos caminando, que hemos avanzado, que ahora queremos compartirlo con los demás, no quedarnos en el papel de víctima, sino que ya sanamos, ya crecimos, ahora se nos desborda la alegría y queremos compartirlo. Entonces, que pues los invito a que todos trabajemos en nuestra sanación, porque eso sí depende de cada uno, trabajar en su propia sanación y en los centros de oración que se siga orando, que se siga intercediendo por todos nuestros hermanos. Gracias, Perla. Ay, pues Ruth, encantada, te mando un abrazo desde aquí de la Ciudad de México. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor que también el Centro de Oración de Guadalajara esté presente en estos programas. Muchas gracias, Ruth. Mando mis saludos a todos los participantes en los talleres en Guadalajara y haremos oración de intercesión para que el Señor derrame abundantes gracias y dones y Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo quiero también agradecerle a nuestro productor Alfredo Martínez por su cariño, por su dedicación, por el entusiasmo que siempre nos acompaña para realizar estos programas. También quiero felicitarlos por estas nuevas no, estas fiestas patrias que vamos a celebrar mañana, que sean celebraciones alcanzando la unidad, que nuestro espíritu y nuestra intención sea siempre de responsabilidad y de buscar el bien común. Qué importante también. Esa es otra forma de oración, buscar el bien común y no intereses personales. Es un tipo de oración de intercesión también, que no mencionamos, pero bueno, ahorita lo estoy mencionando. Entonces, que estas fiestas sean causa de unión familiar, de alegría, de gozo, porque al fin y al cabo estamos en este territorio. Al fin y al cabo, bueno, en mi caso, aquí nací, aquí crecí, mis papás también, todo lo que tengo me lo ha proporcionado este territorio, este país. Educación, familia, todo. Entonces, en este agradecimiento e interceder en oración por nuestro México. Y también quiero decirles que se suscriban al canal de Centro de Oración no es cierto, ya estoy anunciando en la sociedad, no es cierto, el canal del Centro de Oración del Sagrado Corazón, que por favor le pongan like y que por favor activen una campanita que está junto a suscribirse para que les avisen cuando salga una nueva charla. Normalmente estamos cada semana con ustedes, con mucho cariño y con mucho entusiasmo de hacer esto. Gracias, Ruth. Gracias a Gracias, todos. Les Perla. agradezco mucho. Gracias a todos.